Gracias a Dios, hermanos, una vez más, iniciando un mes más con nuestro Señor. Amén. De verdad, hermanos, este mes es importante para nuestro país. Es un mes que pues siempre es de mucha algarabía, de mucha fiesta, ¿verdad? Y está bien, hermanos. El Señor no tiene ningún problema en que uno festeje su patria, su bandera, uno la tiene que honrar. Eso es parte del país, el que Él nos permitió nacer. Amén. Pero hay que hacerlo como corresponde, ¿verdad? Como un hijo de Dios, como un verdadero cristiano, y hay que hacerlo a la manera de Cristo. Amén. Y pues vamos a empezar, hermanos, precisamente este mes con algo que nos va a ayudar en ese tipo de cosas, de festejos, de todo lo que hacemos cuando vienen estas fechas, porque si el mexicano es bueno para algo, es para la fiesta, ¿verdad? Y vaya que si sabemos cómo hacerlo. Amén. No es decir, no, padre, yo soy muy santo, yo no, que ya lo quiero ver ese 15 en la noche, ¿verdad? Pero muy bien, hasta va a ser Santa Cena personal, ¿verdad? Con su vino de consagrar, ¿verdad? Yo lo sé, ¿verdad? Yo lo sé. Pero bueno, hermanos, muy bien. Génesis, capítulo 3, versículo del 6 al 13, donde hicimos la lectura, amados hermanos. Vamos a ver algo muy interesante esta mañana. Algo que debemos de tener bien en cuenta, porque, hermanos míos, tenemos una lucha constante, una lucha diaria, una lucha, hermanos, como se dice, 7/24, los 365 días del año, sin cuartel contra el enemigo. Y eso, hermanos, no es de ayer, no es de unos años atrás, es más, ni siquiera es del siglo pasado, hermanos. Vean, hermanos, la lucha se mantiene constante hasta el día de hoy, desde Génesis. Hace prácticamente casi 6,000 años, hermanos, que inició esta lucha en el jardín del Edén. Vamos a la Biblia, hermanos. Génesis capítulo 6. Dice desde el versículo 7, porque ustedes ya saben lo que pasó del 6, amén. Pero dice en el versículo 7. Entonces dice, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. La justificación del hombre por el pecado hasta la fecha. No se hace responsable el hombre ni la mujer de sus propios pecados. Y eso, hermanos, no ha parado. Satanás, dice Génesis 3:1, es astuto. Más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ha llegado un momento, hermanos, donde Satanás sigue trabajando, hermanos, que ya empieza a aventajar a algunos de ustedes. Ya les está empezando a ganar la batalla, ya les está ganando la carrera, y ese propósito de esta enseñanza es que usted esté atento de ello, porque Satanás le está ganando la carrera. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, y hoy a esta hora, Señor, te pedimos que con tu Santo Espíritu nos guíes a través de esta enseñanza. Danos, mi Dios, con tu Santo Espíritu entendimiento. Háblanos a cada uno de manera personal y particular, para que entendamos de qué manera Satanás nos sigue engañando, porque ya ganó ventaja. Ya, Señor, nos lleva delantera. Y si nos ha ganado, mi Dios, ¿qué va a hacer de nosotros? Rogamos pues, mi Dios, que esta enseñanza nos la ponga en nuestro corazón y la tatúes en nuestra mente, de manera, Señor, que la llevemos recordando todos los días de nuestra vida en nuestro andar diario. Y no permitas que Satanás y sus maquinaciones nos hagan retroceder, sino que estemos atentos para aventajar
y ganarle al maligno en la carrera que tenemos por delante. Bendice pues tu enseñanza, usa tu siervo, Señor, para que transmita con claridad y sencillez este mensaje a tu pueblo, de manera, mi Señor, que surja el efecto por el cual este mensaje has hecho llegar a tu iglesia en este domingo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. La Biblia, hermanos, tiene para nosotros herramientas que muchas veces ignoramos porque no la leemos. Lamentablemente, hermanos, desde el jueves anterior y del domingo pasado me he dado cuenta que hay algo que se está batallando y que usted, amado hermano, si usted es honesto con usted mismo, pues se ha dado cuenta que su lectura es muy poca o nula, y ese es un problema. Y es ahí donde usted está perdiendo la carrera, está batallando con aventajar en lo que se supone ya tiene que estar adelantado en su vida cristiana. Tal vez usted, hermano, se ha olvidado de su primer amor. Tal vez usted ha pasado, se ha enfrentado con situaciones en otras iglesias o con otros pastores que le causaron mucho dolor, pero eso no es justificación. Lo acabamos de leer para no seguir adelante. El hombre siempre va a ser culpable, el hombre siempre va a ser el tropiezo, pero Dios no. Amén. Dios se mantiene firme hasta el final y Él nos da las armas porque sabe que estamos en una carrera, que estamos en una lucha, y nos ha dado las herramientas. Quiero que usted me acompañe, hermanos, en esta mañana a la carta a los Efesios, capítulo 4. Por favor, vaya usted hasta el Nuevo Testamento, sin perder, por favor, la lectura del Génesis. Póngale ahí un lápiz o algo que le pueda separar, un separador, pero vaya conmigo, hermanos, hasta la Biblia del Nuevo Testamento y busquemos la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 14, que dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Ponga su dedo, por favor, ahí, y ahora vaya a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Sé que usted lo tiene en su pantalla, pero vaya por favor a la Biblia para que empiece a, ¿se acuerdan, hermanos? A ejercitarse en la Biblia. Amén. Dice en 2 Corintios 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto, hermanos, las artimañas, las maquinaciones, Satanás las utilizó con Eva y con Adán en el jardín del Edén, y no ha dejado de hacerlo hasta la fecha, y lo está haciendo, hermanos, con cada uno de nosotros. Pero, hermanos, tenemos que entender que hay un problema aún peor, porque sabemos que Satanás es astuto y va a trabajar siempre con esas herramientas. Satanás, hermanos, no descansa. Él no tiene días festivos, él no tiene domingos, él no tiene pretextos para no hacer el mal, como nosotros sí lo tenemos para hacer el bien. Así que en estos días la oposición del enemigo, hermanos, es tan evidente en muchas situaciones diferentes de nuestra vida, pero si aprendemos a observar bien, aprendemos a abrir los ojos espirituales. No hablo de sus ojos físicos, porque sus ojos físicos solamente están puestos, hermanos, en su celular, en las redes sociales, en los hoyitos que tienen sus sillas, en hacerse chinos en el cabello, pero nada más que eso, hermanos. Si nosotros observamos con los ojos de Dios, con una visión óptica celestial, nos vamos a dar cuenta que todas estas cosas están conectadas entre sí para un mismo propósito, que el mismo que fue de Adán y Eva: alejarnos de Dios. Y es algo que usted no debe de permitir. Ahora, lo vemos en parte en la persecución de parte de los miembros inconversos de la familia, ¿no es así? Vemos que la familia inconversa siempre nos mete el pie, se burla de nosotros, nos invitan precisamente a sus fiestas, reuniones, el día del Señor, ¿no es así? Y usted va solito y cae. Ahora, también el trabajo. Es imposible dejar de trabajar, ¿verdad? Pero ahí encontramos mucho tropiezo, mucha oposición para lo que es la obra de Dios. Nuestros niños en la escuela también lo están batallando.
en los medios de comunicación, si nos vamos un poquito más a lo cotidiano, vamos a encontrar, hermanos, que en las redes sociales, las diversas plataformas, los noticieros, que por pasar mucho tiempo en ellos y menos tiempo en la Biblia, nublan nuestra mente y nos distraen cuando intentamos orar, cuando intentamos leer la Biblia o cuando queremos congregarnos. Y usted no me va a dejar mentir, ¿verdad? Porque sabe que muchas de esas causas, usted no ora, no lee la Biblia y no se congrega. Todo lo que ya mencioné, hermanos, es algo que Satanás está utilizando como una estratagema, como una maquinación, como una artimaña. El enemigo, hermanos, como él sabe que no puede obligarnos a pecar ni a desobedecer a Dios, utiliza una herramienta poderosísima que funcionó en el jardín del Edén y que sigue funcionando hasta la fecha en cada uno de nosotros: la distracción. La distracción. Él nos distrae y aparte nos tienta para caer en su trampa, cosa que debemos evitar a toda costa y estar bien al pendiente de sus artimañas y de sus maquinaciones. Ahora, eso ya lo sabemos. No se puede esperar de alguien que nos dice la misma Biblia que Satanás es el padre de toda mentira, de todo engaño y de todo asesinato. Amén. Porque él nomás viene para hurtar, para destruir y para matar, dice el Evangelio de Juan. Amén. Así que eso no nos extraña. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, es que, fíjense lo que les voy a decir. El problema radica no en que Satanás utilice todas esas herramientas, sino que él utiliza algo muy a favor, que nosotros le damos la ventaja para que nos aventaje en la carrera cristiana. Y no solamente es la distracción. Precisamente utiliza esa herramienta con todo lo que ya mencioné, pero la ventaja que nosotros le damos, hermanos, es que sabiendo cómo trabaja, nosotros lo ignoramos. Y decidimos ignorar sus maquinaciones. Decidimos ignorar sus artimañas. Decidimos ignorar sus estratagemas. Y ahí ese es el problema. Porque no lo voy a defender, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero siempre le queremos echar la culpa al diablo. Adán le echa la culpa a su mujer. 50 y 50% de verdad. Pero ante Dios no era inocente. Cuando le dice a la mujer: ¿qué fue lo que hiciste, mujer?, le echó la culpa al diablo. Amén. 50 y 50, ¿verdad? ¿Correcto? Pero ¿eso les impidió recibir su castigo con justicia de parte de Dios? Por supuesto que no. El diablo, hermanos, utiliza como sus herramientas de trabajo que nosotros ignoremos sus artimañas, sus maquinaciones, sus estratagemas, y algo más peligroso que todo eso junto, que minimices el pecado. Eso es lo más peligroso. Las artimañas, trampas, son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Las artimañas del diablo son aquellos esquemas, aquellos planes astutos que utiliza Satanás para atraparnos mediante la tentación. Escuche bien: mediante la tentación, mediante la amenaza, mediante la intimidación, mediante la ignorancia y la peor de todas, la minimización del pecado. Ese es el tema de hoy. Efesios 6, versículo 11, nos advierte: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la Escritura, hermanos, nos da una idea de las tácticas de nuestro enemigo. No ignoramos sus maquinaciones. Leímos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Hermanos, es sabio, de verdad, es sabio, de sabios, que prestemos atención a sus advertencias. La palabra maquinaciones, hermanos, se traduce como conspiración. Fíjate, porque a lo mejor tú dices maquinación, esa palabra no suena tan destructiva, tan ofensiva. Nada que preocuparme. Vean, maquinaciones se traduce como conspiración, como proyecto
o complot en destrucción de alguien. Eso significa maquinación. Así que si usted ignora que Satanás está conspirando, usted es su proyecto personal para destruirlo y está generando un complot en contra de sus hijos, los inconversos, para alejarlo de Dios, entonces, hermano, usted no solamente es ciego, también es sordo. Porque Satanás así trabaja. Y él no descansa. Él no anda buscando pretextos. Hoy es un día festivo. Hoy voy a dejar a la humanidad en paz. No, hermanos. Por supuesto que no. Hermanos, aquí hay algunas de las artimañas del diablo que vamos a ver en las Escrituras. Vamos a ver cómo trabaja. Pero quiero que pongan especial atención, no solamente en lo que acabo de mencionar, sino en la herramienta más peligrosa de todas. Porque aquí las herramientas, hermanos, no son en contra de los inconversos. Los inconversos son suyos, son sus hijos. Aunque a usted no le gusta escuchar, si usted tiene un marido, un hijo, una hija que es inconverso, es hijo del diablo. Lo siento mucho, pero así lo dice la Biblia. A mí también me duele, porque yo también tengo familia que es hija del diablo. Pero tengo que trabajar para cambiarlos de familia, ¿amén? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora, eso es lo que no quiere Satanás, ¿no? ¿Y qué creen que va a utilizar para que usted se pierda, se distraiga? Fechas, ¿verdad? Fechas especiales, donde la fiesta abunda y donde peligra su relación con Dios. Ahora, desafiar la palabra de Dios, hermanos, es algo que hace Satanás todo el tiempo. Génesis 3 precisamente nos da una visión a detalle de esa táctica de nuestro enemigo principal, que es el diablo. Primeramente, hermanos, lleva al primer pecado, a la primer pareja en el mundo. Y Satanás, hermanos, la sigue utilizando porque le funcionó, amén. Le funcionó a la perfección, que la sigue utilizando porque de verdad que es efectiva para su causa. Las primeras palabras registradas del diablo, hermanos, es decir, siempre atención, estudiantes, primera mención, acuérdense, primera mención, las primeras palabras registradas del diablo son: con que Dios os ha dicho. Es una pregunta que es la primera voz de Satanás registrada en la Biblia, que tenemos que estar muy al pendiente, porque Satanás desde aquí empieza a refutar la palabra de Dios y empieza a trabajar en nosotros haciéndonos esa pregunta susurrada, muy astuto: ¿con que Dios ha dicho eso? ¿Con que Dios dijo aquello? ¿Es verdad que es lo que dice Dios? Así es. Vean, hermanos, cómo trabaja Satanás. Satanás utiliza a una serpiente: con que Dios os ha dicho. Y con esas palabras, hermanos, el diablo invitó a la mujer, escúchelo bien, hermano, y principalmente usted, hermana, a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había dicho, agregando su propia interpretación humana. Y se convenció. Fíjense, hermanas, Satanás no la convenció, ella decidió convencerse. Se convenció de que la palabra de Dios era demasiado restrictiva. Nada ha cambiado hasta hoy, ¿verdad? Hoy en las iglesias creen que la palabra de Dios es muy restrictiva. Es que, pastor, Dios es puro: no hagas esto, no hagas aquello, no te vistas así, no hagas lo otro. Cuando en lugar de verlo, hermanos, como una provisión de protección, solamente lo vemos como restricción de diversión. Y eso fue lo que pasó con él. Hermanos, al sugerirnos que Satanás, que reexaminemos la clara enseñanza de la palabra de Dios, Satanás nos está invitando a añadir nuestra propia interpretación de lo que escuchamos y por tanto a anular la voluntad declarada de Dios. Así que, hermanos, fíjense, y ustedes no me dejarán mentir, sobre todo los que vienen de otras denominaciones o de otras congregaciones. Dios realmente, hermanos, dice lo que dice porque es la verdad de lo que está diciendo. Y antes de que usted diga: ¿qué dijo, pastor?
Denominaciones enteras de iglesias están cayendo presas de esas artimañas de Satanás. Porque como nos advierte en Pablo, se introdujen herejías destructoras en las iglesias de Dios. Y en cada enseñanza, los mismos pastores son presas de estos objetos, herramientas que Satanás está utilizando. Porque, ¿qué sucede hoy en las iglesias, hermano? A ver, ¿dijo Dios realmente que la homosexualidad es mala? ¿Qué están haciendo las iglesias hoy en día? Satanás, hermano, susurra y se derrumba una iglesia. ¿De verdad será tan malo que la homosexualidad sea malo? ¿Que Dios no es amor? Entonces vienen otras preguntas. Vuelve a susurrar Satanás con la palabra, con la frase, con que Dios ha dicho. ¿Dijo realmente Dios que solamente existen dos géneros? Y se empieza a ir. ¿Quién tendrá razón? ¿Dios o el mundo? ¿Será realmente malo que deje de congregarme? ¿Con que Dios ha dicho eso? ¿Se da cuenta las maquinaciones de Satanás? ¿Ya ha timbrado usted ese pensamiento en su cabeza, hermano? ¿De verdad será tan malo no hacer esto, no obedecer en aquello, no asistir? ¿De verdad será tan malo? Hermanos, usted sabe que es malo, pero ¿sabe cuál es el problema? No es que sepa que usted es malo, el problema es que usted lo ignora, que es donde Satanás gana la ventaja. Usted, hermano, como Eva, decide ignorar. Como cada domingo, hermanos, se les enseña de algo y el próximo domingo tal parece que lo hacen a propósito. ¿Qué hizo usted? Lo ignoró. Decidió ignorarlo. No es algo que Satanás lo haya forzado a hacer. Usted decidió ignorarlo por completo. Y por eso Efesios capítulo 6, versículo 11, hermanos, nos dice que necesitamos estar vestidos con la armadura de Dios para resistir las artimañas. Y una de ellas, hermanos, es muy peligrosa: ignorar los pecados que consideramos pequeños. Hermanos, si supieras cuán peligroso es ignorar esto, hermanos, te aseguro que tu vida sería otra. Ignorar, del griego, agnoeo, me gusta a mí enseñar así, hermanos. Ignorar, agnoeo, significa o se traduce no saber algo o no tener noticia de ello, desconocer por falta de información, desoír, desatender, desechar, desdeñar, desestimar, menospreciar y despreciar. Todo eso, hermanos, significa ignorar por voluntad propia. Ahora, dice la Biblia en Proverbios 28. Acompaña, hermanos, para ver lo que dice este libro de exquisita sabiduría. Proverbios 28, versículo 9. Vea cuál es el problema de ignorar. Dice ahí en el 9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es ¿qué? Abominable, hermanos. Es peligroso ignorar. Si usted ignora la Biblia, imagínese qué pasa con su oración. Si usted ignora voluntariamente, desestima la lectura, desestima el orar, desestima el congregarse, lo menosprecia, hermanos, su oración para Dios es abominable. Ahora aquí respóndase, ¿por qué Dios no contesta sus oraciones? Pues aquí está la evidencia, ¿verdad? Eso es lo que el Señor le está tratando de enseñar esta mañana. Hermanos, podríamos ignorar los pecados pequeños porque pensamos que no son muchos, o como son tan pequeños, Dios ni los ve, ¿verdad? Pero ¿qué vimos en el jardín del Edén? ¿Qué hizo Adán? Se quisieron esconder de la presencia de Dios entre los árboles. Y muchas veces, hermanos, el ser humano es lo que trata de hacer. Se quiere esconder en las justificaciones. Se quiere justificar, hermanos, echándole la culpa. Ay, pastor, pues es que llegaron mis familiares, ¿cómo los corro?
Ay, Señor, pues es que mi hermano, su cumpleaños, el bautizo, ¿cómo no voy? ¿Se puede uno esconder de Dios, hermanos? No. Los árboles, hermanos, son tipo del hombre. Por eso Adán y Eva se justificaron el uno al otro. Es que es culpa de ella, es que es culpa de él, es que mis hijos, pastor, es que mis padres. Y empezamos a justificarnos. Pero el problema, hermanos, es que miren, vamos a cosas prácticas. La vida cristiana es algo práctica, amén. Es de todos los días y tenemos que estar bien atentos porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, amén. Así que, miren, no ignoremos estos pecados pequeños. Por ejemplo, ¿qué es un pecado pequeño? No es la magnitud del cometido, sino es lo que nosotros consideramos pequeño, porque para Dios pecado es pecado, no como en la religión popular, ¿verdad? Que tienen clasificados los pecados, pecados capitales y pecados carnales. ¿Eso viene en la Biblia? Por supuesto que no, ¿verdad? Es absurdo. Para Dios pecado es pecado y la paga del pecado es. Así que para el Señor no hay pecado pequeño ni pecado grande, ¿verdad? Pecado es pecado y tiene su consecuencia. Ahora, vamos a ver, hermanos, todos los días, acuérdense lo que aprendimos el domingo pasado, ¿verdad? Con la manera de vestir. Por ejemplo, no es gran cosa mirar con deseo a una mujer casada, porque eso no va a tener un efecto duradero en mí. Solo fue una miradita. Solo fue una miradita. ¿Qué es eso? Consideramos un pecado pequeño. Chismear. Chismear es un poco, no nos va a hacer daño. Es para el estrés, pastor. Causa risas, ¿verdad? Chismeamos, eso es un chascarrillo. Okay. Las mentiras piadosas, pastor, esas no hacen daño. Son mentirillas blancas. Minimizar el pecado. Solo es un lápiz lo que me voy a llevar. La empresa tiene cientos. Es más, solo un clip. ¿Qué es un clip para la empresa, pastor? Pues la Biblia dice no robarás. Y no especifica, inciso A, no robarás excepto lápices y hojas de máquina. ¿O así viene la Biblia? Por supuesto que no, ¿verdad? No, robar es robar. Obviamente se entiende, ¿verdad? Que la magnitud del pecado, de la misma manera o del mismo tinte, es el castigo. Amén. Sin embargo, hermanos, para Dios, Él no va a decir, te doy chance porque solamente fue un lápiz. Te causó gracia chismear de tu hermano, de tu hermana. Te doy chance. Sé feliz. Eso viene en la Biblia. No importa mucho caer en tal o cual pequeña adicción, porque solo es para el estrés. Es que solo es una cervecita, pastor. Solo es una copita, pastor. Es que ando bien estresado. Solamente es un pequeño porro, o sea. Entiéndame, pastor, tengo mucha presión. Además, solo es el fin de semana. El día del Señor, precisamente. Qué casualidad. Con que Dios ha dicho que eso es malo. ¿Será malo eso, hermanos? Hermanos, ¿cuántas veces subestimamos esos pequeños pecados? Solo es una pequeñez, pastor, no exagere. Hasta que un día, cuando no prestamos atención, nos sacan de quicio y nos meten en un problema de manera grande. Y todo empieza por un pecado pequeño. Ustedes han visto cómo empieza una bola de nieve, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Poquito a poquito sigue avanzando, sigue bajando, sigue en picada, sigue alimentando nieve, hasta que se convierte y termina aplastándote. Así es el pecado que consideramos pequeño. Satanás, hermanos, es tan astuto y sabe bien lo que pensamos de los pecados que consideramos nosotros pequeños. No importa lo leves que puedan ser tus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y lejos de Dios para llevarlos hacia el interior de nada.
cuando Dios nos tiene preparado algo grande. El maligno, hermanos, Satanás, nuestro enemigo, él sabe que, fíjense, escúchalo bien, hermano, espero que hasta te la memorices. Él sabe que pequeños empujones, sin resistencia de tu parte, pero con perseverancia, lograrán más que un empujón grande al cual sí pondrás resistencia. ¿Lo captaron? Él sabe, hermano, que mientras te esté empujando suavecito, quedito, pero constante y sonante, te va a sacar de la iglesia. Que más que si llega y te da un empujonzote, ahora le salte de aquí, oye, te vas a poner al brinco, ¿verdad? Es tan astuto, hermano, que te da pequeños empujoncitos haciéndote creer que tus pecados son pequeños. Con que Dios os ha dicho, no hay ningún problema. Lamentablemente hay veces que los padres aconsejan a los hijos hacer lo mismo. Y ese es un tremendo problema. ¿A quién le van a echar la culpa? Miren, vamos a ver, hermanos, ejemplos en la Biblia, para que ustedes vean, hermanos, la magnitud de la destrucción de considerar una cosa que ofende a Dios que sea pequeño para nosotros. Vamos a la Biblia, hermanos. Génesis capítulo 11, versículo 3. De hecho, todos los ejemplos los vamos a ver en Génesis. Acuérdense, siempre yo le llamo al Génesis libro de las respuestas. Génesis 11, versículo 3. ¿Ya llegó ahí? Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense, hermanos, esta historia nos habla del primer prototipo del anticristo, Nimrod. En la Biblia, hermanos, Nimrod es el prototipo del anticristo. Construyó, influyó en una ciudad para construir esa ciudad y hacer una torre, la famosa Torre de Babel. Pero empezó con algo pequeño, una idea. Hagámonos un nombre, hagámonos famosos. Por si fuéramos esparcidos de la tierra, todo el mundo sepa de nosotros. Vamos a hacer una ciudad, nada más una. En esa ciudad vamos a hacer una torre. Vamos a hacer un objetivo, llegar al cielo por nuestra propia cuenta, sin la ayuda de Dios. Y sin Dios, hermanos, todo empieza por algo pequeño y termina por hacer algo grande. Y vean lo que hizo en el versículo 7 Dios. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Dios sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No consideremos, hermanos, las cosas pequeñas como algo pequeño para Dios. Si para mí es algo pequeño, sin importancia, eso no quiere decir que para Dios sí lo sea. Porque si nosotros solo leemos la lectura, literalmente, superficial, ¿qué decimos? Pues, ¿cuál era el problema? Querían funcionar, querían fructificar, querían crecer. ¿Cuál es el problema? Que todo lo querían hacer sin Dios, con un propósito: llegar hasta el cielo sin la ayuda de Dios. Con que Dios ha dicho, ¿qué problema tiene? Bueno, hermanos, llegar hasta el cielo sin Dios es imposible. Muchas veces, hermanos, esto es el prototipo de la religión, ¿verdad? Es el prototipo de la religión, principalmente de la popular, que creen que pueden llegar al Señor, al cielo, por medio de buenas obras, que pueden llegar porque pertenecen a una religión. Hermanos, las religiones no salvan a nadie, ni una. Ya pasó, pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es la iglesia de Cristo, ¿no? No es una religión. De hecho, Dios detesta las religiones.
Y tanto los detesta que hay un capítulo en Mateo 23 que los religiosos les llama hipócritas. Porque para Dios todos los religiosos son hipócritas. Por eso no quiere cristianos religiosos. Quiere cristianos verdaderos. Así que vean, hermanos, todo empezó con algo pequeño. Una idea, una iglesia, una ciudad, una torre, llegar al cielo. ¿Le agradó a Dios? No, hermanos. Génesis 19. Génesis 19, ya avancemos, capítulo 19, versículo 31. Génesis 19, versículo 31. ¿Ya llegó usted ahí? Espérenme un tantito, ya llegué yo. Génesis 19, versículo 31. Entonces la mayor, fíjense hermanos, qué tragedia. La mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Fíjense hermanos la palabra, que entre a nosotras. Ven, demos a beber vino a nuestro padre que ya está viejo, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber más vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantaron la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Cómo empezó la tragedia? Un poco de vino, una idea, un pensamiento que según ellas tenían era la mejor manera de resolver su problema, no tener descendencia. O sea, ¿dónde empezó todo? En la mente. Un pequeño pensamiento. Después, un poco de vino. Al fin que mi padre es viejo. Después, más vino. Doble incesto, hermanos. Un pecado gravísimo que condena el Señor de una manera increíble hasta el día de hoy. No se puede tener, hermanos, relaciones hasta la tercera y cuarta generación en sangre, porque vienen problemas muy serios. Así que más le vale que conociera a todos sus primos y segundos primos, ¿verdad? Porque no vaya a ser. Hay que tener mucho cuidado en ello. Pero vean, hermanos, el padre no supo qué pasó con sus hijas. Moab y Ben-Amí son los hijos que les nacieron del incesto. Moab y los amonitas, hermanos, pueblo enemigo de Dios. Solo dos mujeres, dos hijos. Pastor, ¿cuál es el problema? Dos descendientes. Muchos dolores y daño le hicieron al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y todo empezó, hermanos, por considerar algo no tan malo. De verdad es tan malo que conservemos descendencia, porque ya no tenemos, y nuestro Padre es el único que puede darnos hijos. ¿De verdad es tan malo? Malísimo, ¿verdad? Gravísimo. Y vean, hermanos, esto no ha parado. ¿O con quién crees que está Israel en guerra ahorita? Con los mismos, hermano, con los descendientes de esa fecha hasta el día de hoy. Y todo empezó con algo considerado pequeño. ¿Qué de malo tiene? Nuevamente, como que Dios os ha dicho. Génesis 25. Vamos a ver un ejemplo más. Génesis 25, versículo 31, por favor. Génesis 25, 31. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob:
júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y menospreció Esaú la primogenitura. Vean, hermanos, vayan hasta Hebreos capítulo 12, vean la tragedia de lo que hizo Esaú. Hebreos, por favor, capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12, versículo 16. ¿Ya llegó? Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. No sea que haya alguien fornicario profano como quien, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vean, hermanos, con una sola comida intercambió la bendición. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos de hoy y algunos de esta iglesia están intercambiando su bendición por un plato de comida. No, pastor, de ninguna manera. Con su boca dicen que no, pero con sus hechos lo confirman. Tenemos que comprender, amados, que no podemos considerar las cosas pequeñas como algo que no me va a afectar, porque Dios es muy restrictivo, ¿no creen? Pero no entendemos que es una baranda de protección. Él nos está protegiendo de todo. Estos ejemplos, hermanos, que les mencioné hoy, son para que vean la magnitud de la tragedia de algo que estos personajes consideraron algo pequeño. No tiene de malo, nada. Crecer, abundar, eso, el fin justifica los medios, ¿no es así? Siempre decimos eso, es una frase de Satanás, por cierto. Pero vean, hermanos, vean el asesinato. Es algo grande, amén. Jugar baraja es algo pequeño, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero el jugar a la baraja es suficiente para lograr el asesinato. ¿No es así? Y bien México, que lo sabemos muy bien. Deudas de honor son deudas de muerte. Ese es macho. ¿Cómo no? Pero vean, hermanos, esta es una frase del demonio para calificar los pecados pequeños. ¿Qué de malo tiene? Hermanos, los pecados pequeños importan. Amén. Porque el pecado, hermanos, para Dios es pecado. Después de todo, hermanos, vean, Adán y Eva derribaron al mundo con un pequeño mordisco del fruto prohibido. Y no estoy hablando de la manzana, ¿verdad? Estoy hablando de la desobediencia. Él los arrastró, hermanos, con algo que consideró pequeño. Hoy, hermanos, muchos cristianos están siendo arrastrados por sus propios cónyuges a fracasar en la vida cristiana. Hoy, muchos hijos quieren crecer y sus propios padres les están truncando el futuro cristiano. Hoy, muchos hijos quieren crecer y sus padres no los dejan. Muchos padres quieren crecer, pero los hijos las estorban. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? ¿No será acaso que estamos ignorando que están cometiendo pecados que se consideran pequeños? ¿Qué tiene de malo, pastor? Son jóvenes. Denles chance, hermanos. Yo no tengo ninguna autoridad para dar chance. Yo soy igual de pecador que ustedes. Quienes dan chance son ustedes, papás. Y usted ve, hermano varón, que usted le da chance que su esposa peque, que sus hijas, sus hijos pequen. ¿Por qué creen que Dios le dijo a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso creen que Dios no sabía dónde se encontraba?
¿Cree que estaba jugando a las escondidillas entre los árboles? Ay, mi hijo Adán, ¿dónde estás, Adán? No, ¿verdad? Él sabía lo que había hecho. Él sabía la responsabilidad que le había dado a Adán como varón de la familia, como cabeza de la mujer. ¿Y qué pasó? La mujer se sublevó, se rebeló y trajo el pecado a Adán. ¿Y cuál fue el resultado? La expulsión del jardín de Edén. Aunque se quisieron justificar, ¿verdad? El hombre, la mujer que tú me diste. Y Eva fue culpa del diablo. Ninguno se salvó del juicio justo de Dios y fueron expulsados del paraíso. Hermanos, esto es algo real. La Torre de Babel, hermanos, sigue amolándonos hasta el día de hoy. Después de cuántos años, hasta la fecha, hermanos, seguimos sintiendo los embates de la confusión. Porque ahí, hermanos, la Torre de Babel se generó toda la confusión que existe hoy de religiones, filosofías, pensamientos, ideologías. ¿Con que Dios ha dicho que todo eso es malo? Hasta la fecha, hermanos. Y se sigue catalogando el cristianismo como algo ofensivo para los derechos humanos. Porque vamos en contra del asesinato, del aborto, del matrimonio igualitario y el derecho de género y todas esas cosas, ideologías. Hermanos, ¿sabe usted que el cristianismo por la ONU está declarado como algo nocivo para la salud? Por la ONU. ¿Dónde cree que viene, hermanos? De Babel. La confusión. ¿Y cómo empezó? Algo pequeño. Ay, ¿yo qué tengo que ver? Ahí está. El incesto de Lot, las guerras que están en Israel. A lo mejor directamente no tenemos nada que ver, pero vean la magnitud. Porque de ahí, hermanos, se va a generar el conflicto de la Tercera Guerra Mundial. ¿Te va a afectar? Por supuesto que sí. ¿O crees que porque estás a tanta distancia, ay, ya que se maten? Hermano, México, Estados Unidos, Canadá son aliados. Van a entrar. Y usted también, joven. Si está en edad activa, usted va a entrar. Espero que sea hijo de Dios. El engaño de Jacob, hermanos. Oiga, pero pues eso qué tiene que ver conmigo, pastor. Pues eso es culpa de Saúl, ¿sí? Bueno, pues de ahí nació, vean, hermanos. De ahí nació precisamente el problema de menospreciar hoy lo que Dios quiere hacer con el remanente fiel. ¿Sabe usted, amado hermano, que Dios en cada familia escogió un remanente fiel? ¿Usted va a vender la primogenitura por el cambio de la comida que da el mundo en filosofía, religiones y esas cosas? No la cambie, hermano. De verdad, hermano, entienda. Una pequeña desobediencia de Eva, hermanos, los empujó a ambos fuera del paraíso. Así que, hermanos, qué cosa. Vean lo que dice 2 Corintios 2. Ay, pastor, es que eso no lo puedo creer, es demasiado, yo qué culpa tengo, es consecuencia de cada quien. En parte sí, hermano, pero vea lo que dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 5, para que vea, hermanos, que el pecado de uno termina por afectar a todos. 2 Corintios capítulo 2 versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Hermanos, en la iglesia no se minimice el pecado de una persona. Un pastor, hermanos, tiene la obligación y la responsabilidad de detectar a un hermano que esté causando problemas, que esté causando división y ponerle un alto en el nombre de Cristo y decirle que así no se hacen las cosas, porque por mucho, como dice Pablo, por no exagerar, le está generando un problema a toda la congregación. Es igual la ilustración del frutero, ¿verdad? Usted pone sus frutas, sus manzanas bien ricas, apetitosas, pero una se está pudriendo. Si no la quita, ¿qué va a pasar? Va a pudrir todas. Y eso es lo que se tiene que hacer. Y tenemos que considerar, hermanos, que el pecado de alguien va a contaminar a los demás. Y hablo de pecado de no asistir a la iglesia, de no ofrendar, de no obedecer, de no santificarse, de invitar a miembros de la iglesia a lugares que un cristiano no debe pisar, como antros,
bares y cosas por el estilo. ¿Qué tiene de malo? Con que Dios ha dicho, ese pastor exagera, ese que sabe. Mira, yo veo aquí en la Biblia donde precisamente Dios le permitió, una vez me lo dijeron, ¿cómo se llama el que hizo el arca? Noé se embriagó. ¿Y cuál fue el resultado? No fue violado por su propio hijo. Ya lo solté. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya se le fundieron los cables? ¿O por qué creen que maldijo a toda la generación? ¿Solo porque lo vi encuerado? Por favor, hermano, hay que aprender, hay que estudiar. Un poco de vino, se embriagó. ¿Qué tiene de malo? Hay muchos dichos para eso, ¿verdad? En el argot mexicano, cuando dicen cuando alguien se pierde el vino, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Así que tenga cuidado, hermanos. A las mujeres de Lot pusieron a su hijo, a su padre, perdón, lo enviciaron. Y vean, hermanos, ahí están las consecuencias. ¿Qué tiene de malo, verdad? Nada más la tragedia general. Espero que nadie le haya sido tropiezo esta información, ¿verdad? Espero que madure y entienda, hermanos, que la Biblia trata temas así de fuertes, porque así de fuertes es el pecado, ¿amén? Para que usted vea, hermanos, que esto no es cosa pequeña, no minimice el pecado. Pecado es pecado, hermanos, y tiene su consecuencia. Si no, no diría lo que dice Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Ay, qué exagerado es Dios, de veras. Vean hasta dónde llega el pecado. Y a mí me dijeron, la Biblia dice, incluso el rey Salomón escribió donde dice, come, bebe tu vino y regocíjate. Caray, qué teólogo me salió este hermano, ¿verdad? Ahí sí les conviene, ¿verdad? Pero no entienden el contexto por qué lo está diciendo, ¿verdad? Y un día se los voy a enseñar porque no quiero que se me empachen con otra información. Pues de por sí creo que algunos hoy no van a dormir. Pero, hermanos, esto es importante que lo comprendamos. El pecado de uno afecta a todos. Y aunque usted lo quiera minimizar, lo va a afectar a todos. Y puede empezar por un pequeño pecado que nosotros consideramos insignificante. El pecado, hermanos, genera tristeza. Amén. El pecado genera dolor. El pecado, después que genera dolor, genera amargura. El pecado que genera amargura después genera soledad. Y después la soledad, hermanos, genera tristeza con amargura. Unidos da igual a cáncer. ¿Lo sabía usted? La amargura con tristeza unidos generan cáncer. Se debilita a tal grado el sistema inmunológico, hermanos, que las células se vuelven locas. Y todo lo que usted consume que es canceroso se multiplica. Y tarde que temprano va a tener un tumor. Y después se va a convertir en canceroso. Se le hace pequeño, un cáncer, hermano. Es cosa pequeña. Vean, hermanos, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Y después se somatizan en el cuerpo. El pecado. Pastor, vean todo lo que genera: tristeza, dolor, amargura, soledad igual a cáncer. Esa es la cosa de la muerte. Búsquelo en la Biblia, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vean precisamente. Vamos a la carta a los Hebreos. Usted lo puede ver ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, hermanos, es algo que se contagia. El pecado es contagioso. Es una enfermedad que causa la muerte. Y si usted estudia a profundidad qué significa raíz, entenderá a lo que me refiero del cáncer. Para eso necesita un buen diccionario, ¿verdad? Invierta en un diccionario, hermano.
Pero vean, hermanos, hasta dónde llega. Santiago capítulo 1, versículo 13, creo que ese no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Porque vean aquí la continuación, Santiago 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, vean, es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pastor, es que de verdad tengo muchos problemas, ando bien agüitado, ¿verdad? Necesito dinero y, hermano, todo es entendible humanamente, pero de verdad se va a arriesgar a perder todo lo que el Señor tiene preparado por las migajas que da el mundo. Hermanos, un pasaje que duele muchísimo, yo sé que les rechoca que un pastor se los esté citando en muchas predicaciones. Hebreos 10:25. Aunque Dios ha dicho que es malo no congregarse, veamos lo que dice la Biblia. No dejando de congregarnos. Nadie lo tome personal, hermanos. Sea usted maduro en recibir la palabra de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted se ausenta de las iglesias, de la congregación por costumbre, entonces sí peca. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. ¿Pero cuál día? Vean lo que dice el 26. Porque si pecáramos, ¿cómo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Hebreos 10:25. ¿Seguimos? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrecibiblemente. Ahora vean, se refiere ya a nosotros en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿A qué se refiere este pasaje, hermanos? Cuando Cristo fue crucificado y fue atravesado por la lanza del romano, nos dice la Biblia que le salió sangre y agua. ¿Qué significa eso? Nació la iglesia. Adán y Eva, Adán fue dormido y de su quinta costilla nació Eva. La quinta costilla de Cristo fue atravesada por esta lanza y salió sangre y agua y nació la iglesia. Hermanos, esta iglesia y todas las iglesias verdaderas de Cristo, las cristianas, no las religiosas, las cristianas, le costó la sangre a Cristo. Cada que alguien se ausenta de la iglesia por costumbre, por irse a divertir al mundo, pisotea la sangre de Cristo, la escupe. ¿Qué castigo pensarán que recibirán? Imagínense nada más, hermano. No creo que alguien de los presentes quiera encontrarse en esa posición. Así que, hermano, no considere el ausentarse como algo ligero. Ay, pastor, solo es un día. Pero ¿saben cuál es el problema? Empieza con algo pequeño. Y sí les va a doler porque les va a pisar los callos. La impuntualidad. Así empieza. Con que llegue al sermón, pastor. Hermanos, de verdad es algo preocupante que cada servicio, justo a la hora que vamos a empezar, solamente hay 7 u 8 hermanos. Y todos los demás llegan ya hasta después. No hay que ser puntuales. Algo, ay pastor, solo llegué tarde 2, 3 días, ya después ya no son 5, ya son 10, ya son 20, ya son media hora. O como hemos visto, algunos llegan para terminar el servicio, ¿no? O como se dice, nada más llegan para dar el amén y creen que ya cumplieron con Dios. Los religiosos que odian al Señor. La impuntualidad, hermanos, empieza
para ausentarse de la iglesia. Porque ya después, ya se me hizo tarde, ya no voy. Qué vergüenza. Vergüenzas no venir. Y ya después, hermanos, empezamos ahí, ya no es un domingo, luego ya son 2, luego ya no vengo los jueves, y ya después ya son una vez al mes, y ya después vienes de vez en cuando. ¿Y qué termina pasando? Te devora Satanás. Te conviertes en su principal proyecto y objetivo de alejarte, expulsarte del jardín de la vida. ¿Y todo por qué? Porque consideramos algo pequeño, la impuntualidad. No considere la impuntualidad como algo pequeño, hermano, hermana. Considéralo como lo que es una falta de respeto a Dios y una falta de respeto a sus hermanos. Considéralo, hermano. Porque ¿sabe qué? El peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta venir. Y te vas a convertir en teólogo porque has escuchado que en predicaciones se te dice, la iglesia somos nosotros. Entonces, como yo soy la iglesia, donde yo estoy en mi casa muy cómodamente, sigo siendo la iglesia. Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Siempre, hermanos, minimizando el pecado. Por un hombre, hermanos, entró el pecado. Y por el pecado, la muerte pasó a todos los hombres. Uno, algo pequeño en número, amén, pero grande en destrucción proporcional. No consideremos, hermanos, la lengua. Dice Santiago, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago, capítulo 3, versículo 5. No considere, hermanos, su mentirilla, su chisme, su chascarrillo, su bromilla, porque el hermano que la recibe no le puede causar eso un pequeño, ¿verdad? Tal vez reciba un puñetazo y bien merecido se lo tiene por andar de hablador. Ay, exagera y ya no le voy a hablar. Y vean lo que pasa. Se enciende un bosque, ¿verdad? Ya después ya no es hermano contra hermano, ya es familia contra familia. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerle el paro, ¿verdad? Ya después ahí echan montón. ¿Y qué pasa? Se encendió un bosque por un pequeño pecado. No minimicemos los pequeños, hermanos, los pecados, no los minimicemos. David ignoró las maquinaciones de Satanás, se dio a la tentación y pecó al adulterar con Betsabé, mujer de Urías, y terminó matándola. Solo fue una mirada, pastor. ¿Quién no manda que se vista así? Ya aprendimos el domingo pasado, ¿verdad? Sansón permitió que se levantara y que se levantase en su vida una fortaleza espiritual de maldad que lo llevó a tomar por esposa a una mujer de las hijas de los filisteos y luego a Dalila, y ya conocemos la historia. Amén. Perdió sus ojos. ¿Usted qué está dispuesto a perder, hermano, hermana, para entender que a Dios se le obedece porque se le obedece? Por su propio bien. Los reyes de Israel, hermanos, internacionalizaron patrones religiosos de sus padres que los llevaron a alejarse de Dios. Simón el mago, de Hechos, no pudo resistir las ataduras de su vida pasada y ofreció dinero para adquirir el poder de impartir el Espíritu Santo a otras personas, lo que se hace en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Lo que usted ve a medianoche ahí, le vendo ¿cómo se llama? La unción del Espíritu. En una botellita, hermanos, quieren meter al Espíritu Santo de Dios. Ya hay muchos cristianos mensos. Yo quiero una, apártenme una. Y una para regalárselo a mi mejor amigo. Por Dios, de verdad es algo increíble. Pero lamentablemente muchos cristianos por ignorancia, pero no por ignorancia de que no lo sepan, sino porque deciden ignorar, porque les conviene creer que es lo mejor. Así no se sacrifican nada, ¿verdad? ¿Para qué me santifico si lo puedo comprar en una botellita? ¿Para qué le pido al pastor que ore por mí y el pastor me va a exigir santificación para que la unción venga a mi vida? Mejor la compro en una botellita o en un dije. O mejor la traigo en una cartera, ¿verdad? Y ahí pones tu estampita
del patrón de las causas difíciles, que es ¿quién? San Judas aquí, pero hay otro más poderoso, ¿cómo se llama? Una medallita chiquita, San Benito. Ay, ya saben a quién le van a dar fama, ¿verdad? Revísenlo al final porque de seguro ahí lo trae. Pero bueno, ahí está la verdad. O sea, bien que conocemos las cosas, ¿verdad? Una pata de venado, un ojo de venado, ¿qué es? Una pata de conejo, ¿verdad? Un ojo de venado, una herradura, y la tienes que envolver con cinta roja, si no, no funciona. La planta millonaria, poner tus ramitas con moneditas, el feng shui, la sábila con el moñito, la veladora tiene que ser dorada. Y las ranas, los sapos. O sea, el famoso feng shui de que yo acomodo mi cama aquí y el color de acá y la energía fluye. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Y vean, hermanos, en qué termina: pura destrucción. Alejarse de Dios. Y ese es el problema. Ya cállese, pastor, van a estar pensando, ¿verdad? No estoy hablando de mí en presencia de todos, dirán. No, hermanos, no es mi intención. Mi intención es edificar. Es enseñarles, hermanos, que usted, de hecho así se titula la enseñanza, no ignoremos sus maquinaciones. Ahora, termino. Después de tanto regaño, de tanta pedrada, ¿verdad? Como se suele decir, ¿qué hacemos, pastor, para no ignorar los pecados pequeños? ¿Qué hacer? Muy bien. Primero, para combatir las artimañas del diablo, los seguidores de Cristo, escúchelo bien, seguidores de Cristo, deben permanecer vestidos con la armadura de Dios. Permanecer. ¿Qué quiere decir? Estar y durar en un lugar constante, no de vez en cuando, ¿verdad? Debemos permanecer, hermanos, inmersos, no superficialmente en este libro, inmersos. Así como usted se avienta a la alberca, hermanos, aviéntese a la Biblia, sumérjase, inmérsase, para que usted pueda reconocer el engaño. Si usted no lee la Biblia, hermanos, ¿cómo va a reconocer lo que es pecado? Y cuando nos demos cuenta de que hemos sido atrapados por las artimañas del diablo, debemos de arrepentirnos rápidamente y encontrar ayuda espiritual. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará. Ahora entiendes por qué no tienes trabajo, por qué te quedaste fuera del examen, por qué no calificaste para el trabajo, por qué no calificaste para seguir al siguiente nivel, por qué no estás en la lista de atrás. Ahí está. Debemos arrepentirnos, hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta es el que alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Número 1, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, maquinaciones, artimañas del diablo. Efesios 6:18, apúntelo ahí. Número 2, una de las armas de guerra más poderosas de ataque es la oración. ¿Por qué usted considera el jueves como un día opcional? Ay, pues es que el jueves solamente oran. ¿Por qué usted considera, hermanos, ese día como que es menos importante que el domingo? ¿Qué está haciendo? Minimizándolo. Está ignorando voluntariamente que el jueves es el día de su victoria. ¿O no es así, hermanas? Amén. Que les ha contestado el Señor oraciones de los jueves. Amén. Entonces, hermanos, no minimicemos. El jueves, hermanos, es tan importante como el domingo. Y ese día, hermanos, aunque usted no me lo quiera creer, Satanás tiembla. Porque el arma más poderosa en su contra es la oración. Y eso es lo que Él quiere, hermanos, que usted no venga a la iglesia, no ore y lo distrae con cosas del mundo, con sus ocupaciones, con su cansancio, con todo lo que dice que tiene que hacer, como lo que hicieron en la Torre de Babel. Y no se puede hacer. Hermanos, debemos de entender
que nosotros no podemos hacer nada de impacto en el reino de Dios si no se ha luchado en oración. Venimos los jueves, hermanos, a luchar como un ejército de Dios en oración contra el maligno y todas las artimañas que está haciendo en contra de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, hermanos, Efesios 6:18, orar en todo tiempo, orar en el Espíritu, velando en oración, orar con perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es importantísimo el jueves. Pastor, es que muy cansado. Venir a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Usted ya está cansado de esa enfermedad que no se le quita a sus hijos, que no se le quita a usted, de que no puede encontrar trabajo, de que siempre sigue números rojos. Venga a los jueves, hermano. Venga a orar y vea el poder de Dios obrado en las oraciones de su pueblo. Dios se manifiesta en comunidad. No me salga que usted ora en su casa y que ya con eso ya no, hermano. Dios se manifiesta en comunidad. Entiéndalo. Número 3, ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo alrededor a quien devorar. Satanás, hermanos, está allá afuera y está esperando que usted salga desanimado, enojado, que usted considere que su vida es perfecta, aunque ni se congregue. Allá está afuera alguien que lo quiere devorar y lo está esperando, hermano. A usted lo está esperando y allá afuera lo va a devorar. Por eso tiene que ser sobrio y velado. Primera de Pedro 5:8 y segunda de Timoteo 2:26 nos dice y nos advierte que escapemos del lazo del diablo. Porque el diablo, hermanos, el lazo lo tiende como una trampa. Ustedes han visto, ¿verdad? Cuando quieren atrapar una presa, utilizan una soga y la ponen junto con un árbol para que en el momento en que zafe la cuerda, pues jala la presa y está atrapada. Así está Satanás, hermano. El mundo allá afuera, hermanos, está lleno de sogas de Satanás y se las tendió usted. Es por eso que algunos de ustedes, hermanos, consideran su vida, ay, pues estoy bien, Dios, mis pecados son pequeños, no se compara con estos delincuentes, pues, obviamente, ¿no? Y yo espero que no, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las consecuencias? Las mismas. Pecado es pecado. No ignore, hermanos, la palabra de Dios. Para ello, hermanos, para no caer en ello, debemos no ignorar la palabra de Dios. La Biblia explica en Romanos 1:28 que si el hombre no tiene en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no le convienen. Es decir, hermano, usted no lo reconoce o lo ignora voluntariamente, su guía personal será su equivocado razonamiento, que lo llevará a hacer cosas perversas y totalmente equivocadas que solamente lo van a autodestruir, haciendo cosas que no le convienen, como ignorar los pecados pequeños. Y apenas va empezando. Deje que la bola se haga grande de nieve y vea cómo le va a aplastar. El Salmo 37, versículo 23, hermanos, alienta. Salmo 37, versículo 23, alienta a aquellos que desean vivir vidas piadosas con lo siguiente: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Por quién son ordenados? Por el Señor. Y cuando son ordenados por el Señor, ¿qué dice? Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Vean, hermanos, qué hermoso salmo. Qué hermoso salmo de esperanza, porque si usted, hermano, ya se dio cuenta que usted es presa de Satanás, que usted es presa de sus maquinaciones, que es objeto de sus artimañas y ya está lejos de Dios, hermano, aún hay esperanza.
Dice el Salmo, hermanos, que usted tiene que ordenar sus pasos, pero los tiene que ordenar pidiendo la guía de Dios. Este libro. Aquí es donde se dice cómo. Cuando usted lo haga, dice el Señor, que Él va a aprobar su camino. Y cuando Él aprueba su camino, hermanos, si usted vuelve a caer, dice la Biblia, como promesa, no quedará postrado, sino que el Señor sostiene su mano. Imagínese, hermano, usted está sosteniéndose de la mano de Dios y anda viendo cómo soltarse. Suéltame, Señor, no quiero que me bendigas. ¿Les gustaría estar así? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué nos esforzamos tanto en hacerlo? Ignorando los pequeños pecados que cometemos a diario. Cuando el Señor nos dice ser santo, porque yo soy santo. Qué increíble, hermanos, es que no consideremos gran cosa lo que para Dios es importante y que le costó la vida a su Hijo en la cruz. Por esos pecados pequeños que consideramos nosotros, le costó la vida a Cristo. ¿Y cómo lo estamos pagando? ¿Cómo estamos retribuyendo? Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y va a huir de nosotros. ¿Quieres saber cómo vas a vencer a Satanás? ¿Cómo ignorarlo? ¿Cómo no ser presa de los artimañas? Sométete a Dios. Resiste al diablo, dice, y el diablo va a huir de ti. Hermanos, en lugar de ignorar los pecados pequeños, mejor hay que usarlos como campo de entrenamiento para cuando vengan las grandes tentaciones y podamos estar firmes. Dios quiere, hermano, hermana, que usted salga de aquí lleno de su presencia y que sea usted una luz que bendiga a miles de personas. A eso fue llamado, a ser luminares en este mundo. Y que traigas el reino de Dios ahí o donde quiera que estés. Eso es lo que el enemigo no quiere. Y por eso, hermanos, va a intentar distraerte, tentarte, intimidarte, amenazarte y haga lo que haga falta, como el ignorar tus pecados pequeños. Porque al final, hermanos, con el propósito de que no cumplas el plan de Dios para tu vida y termines alejado de Dios para siempre, siendo parte de la apostasía, que es la última profecía antes de que venga el fin. ¿Y sabes cuál es el problema, hermano? Que la apostasía está creciendo. Está creciendo. Y adivinen cómo empezó la apostasía: con la impuntualidad. ¿Consideras poca cosa ser impuntual? Ve, hermano, hasta dónde te va a llevar. Porque después vas a faltar hasta que termines en el mundo sumergido diciendo: la iglesia, déjenme ser feliz. Así empieza la apostasía. Tengan mucho cuidado con minimizar esos pequeños pecados. Puede destruirte en el proceso, hermano, y literalmente, y hacer incluso que empieces y seas de maldición para tu propia familia y destruyas a los que más amas. Es mejor para él. La buena noticia es que en el nombre de Jesús, hermanos, tenemos victoria contra él. Y como lo dice la Biblia, no ignoremos sus maquinaciones. El no ignorar nos va a permitir estar preparados y no caer. Pero para ello, hermanos, es necesario velar y orar para así poder estar en el Espíritu y discernir claramente todo lo que Satanás está tramando en nuestra contra. Mucho cuidado, hermanos, con minimizar los pecados. Mucho cuidado con ignorar las trampas y maquinaciones de Satanás, porque todo empieza siempre haciéndote creer que es algo pequeño, que no va a ofender a Dios y que no te va a destruir. Ya sucedió en el jardín del Edén, que no te suceda a ti. Vamos a orar. Señor Padre eterno, gracias te damos por tu palabra.